Buen día, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Fisis Gutiérrez, docente de Ciencias Sociales, y les impartiré la clase de Antropología. El tema de hoy es género homo y proceso de humanización. Muy bien. Tenemos 3 preguntas de conocimiento previo y la primera nos indica qué es proceso de hominización, la segunda, qué es el género homo, y la tercera, qué significa el bipedismo. Muy bien, para contestar la primera pregunta, podemos decir que el proceso de hominización es la evolución de los homínidos a nivel biológico y sociocultural. Es la transformación de los primeros homínidos o antepasados biológicos del hombre hasta su conversión, ¿verdad? Hasta su conversión en los seres humanos modernos, ¿verdad? Bien, la segunda sería que es el género Homo. Y el género Homo, jóvenes, pues es básicamente el grupo de homínidos, ¿verdad? Capaces, pues obviamente, de fabricar instrumentos de piedra, ¿verdad? Obviamente de piedra tallada que se utilizaba hace miles y miles de años, ¿verdad? Muy bien. Y la tercera, ¿qué significa el bipedismo? Pues el bipedismo pues, es la capacidad de andar en dos extremidades, básicamente, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Muy bien. El género Homo, ¿verdad? Comprende un grupo de homínidos capaces de fabricar instrumentos de piedra tallada. Bien, el bipedismo representó una adaptación a la vida en la sabana, también permite recibir menos insolación, ¿verdad? Vadear aguas profundas, a su vez la marcha bípeda pues posibilita la realización de un recorrido diario para buscar el alimento, ¿verdad? Y así recorrer pues distancias más largas, ¿verdad? Obviamente pues que la marcha cuadrúpeda en los antropoides, ¿verdad? Básicamente pues es más fácil básicamente pues andar en dos extremidades o en una forma bípeda que en 4 extremidades, ¿verdad? Muy bien. Bien, ¿y cuál fue el proceso de hominización? Bueno, como les mencionaba, ¿verdad? La hominización es el proceso de evolución de los homínidos a nivel biológico y sociocultural, ¿verdad? Muy bien, implicó la transformación de los primeros homínidos antepasados biológicos del hombre, ¿verdad? Hasta convertirse, ¿verdad? Hasta su conversión en los seres humanos modernos, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Ya en un proceso bípedo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en la imagen. Ya no andan, perdón, en 4 extremidades, sino que ya tienen básicamente pues las manos libres, ¿verdad? Básicamente pues en andar en dos extremidades, ¿verdad? Bien, y como les decía, pues grupo de australopitecos, como ustedes lo pueden observar en la imagen, que forma parte de la secuencia evolutiva que daría origen al hombre moderno, ¿verdad? Básicamente, y así sucesivamente a través del tiempo, ¿verdad? Se va evolucionando de una forma significativa, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles fueron los factores que impulsaron la evolución humana? Muy bien, pues vamos a ver. Bien, factores que impulsaron a la humanización, ¿verdad? Fue la adaptación desde el bipedismo, como les mencionaba, que eso es muy importante, ¿verdad? El bipedismo pues representó una adaptación, como les mencionaba, a la vida en la sabana, ¿verdad? Ya que facilita, ¿verdad? Otear o visualizar, ¿verdad? A los depredadores por encima de la hierba alta y a su vez avanzar por lugares
llanos, ¿verdad? Sin perder obviamente pues la capacidad de subir a los árboles para escapar obviamente pues de los depredadores, ¿verdad? O de los que andan alrededor buscando cómo cazar o cómo eh, perjudicar a esta especie, ¿verdad? Muy bien, también permite recibir menos, obviamente, menos insolación, como les decía, y pues vadear o cruzar aguas profundas, ¿verdad? Más fácil, con más facilidad, ¿verdad? La marcha bípeda, ¿verdad? Posibilitó pues a su vez la realización de un recorrido diario, ¿verdad? Obviamente pues para buscar el alimento en lugares más largos, ¿verdad? Y pues estos pueden ser más veloces, básicamente, ¿verdad? Que andar en las cuatro extremidades, ¿verdad? Muy bien, el bipedismo, pues básicamente, jóvenes, lo más importante aquí en cuanto al bipedismo es la liberación de las manos, ¿verdad? Para utilizarla, ¿verdad? En otras funciones, ¿verdad? Y pues la locomoción, ¿verdad? Es la conexión de las manos con el cerebro, básicamente también. Eso ayudó muchísimo, ¿verdad? Estos factores que ayudaron muchísimo, ¿verdad? Y a su vez, pues el traslado de las crías, ¿verdad? Y la relación de los alimentos en lugares distantes, ¿verdad? Que fue que les ayudó, ¿verdad? Muchísimo a estas especies, ¿verdad? Pues a conseguir básicamente pues los alimentos que en ese momento se necesitaban. A su vez, pues como les decía, en cuanto a el bipedismo fue facilitado por una conjunción de adaptaciones como ser la pelvis corta y más ancha, ¿verdad? La columna vertebral curvada, ¿verdad? Los dedos, a su vez, el dedo gordo del pie se vuelve paralelo al resto de los demás deditos, ¿verdad? Mayor longitud de las extremidades inferiores, ¿verdad? Y menor longitud de las extremidades superiores, ¿verdad? Básicamente sería eso. Muy bien, y aquí pues les tengo un mapa conceptual, ¿verdad? Para diferenciar qué es la hominización y humanización. Bien, como les decía, la hominización es un proceso biológico, ¿verdad? Como les decía, es la postura bípeda, ¿verdad? Es un proceso biológico que va adquiriendo a través del tiempo estas especies, ¿verdad? Como ser la postura bípeda, ¿verdad? Que ya facilitó, como les decía, la vida en la sabana a estas especies, ¿verdad? La posición de las manos totalmente diferente y ayudaba pues a su vez a caminar grandes distancias, ¿verdad? Para buscar los alimentos. El cambio, ¿verdad? Craneales, ¿verdad? Toda su estructura física, ¿verdad? Básicamente pues fue cambiando, ¿verdad? El aumento de las dimensiones del cráneo, como les decía, a su vez. Y pues a su vez la prolongación etapa infantil, ¿verdad? El desarrollo del lenguaje, básicamente, ¿verdad? Recordemos que pues obviamente en ese tiempo no se utilizaba lo que era un lenguaje o una comunicación como la que nosotros obviamente ya estamos utilizando, sino que era básicamente un lenguaje simbólico también, ¿verdad? Muy bien, y pues tenemos lo que es la humanización, ¿verdad? Que es el proceso cultural donde ya aquí no solamente se integra lo biológico, ¿verdad? Sino a su vez el proceso cultural, ¿verdad? La humanización, ¿verdad? Se integra lo que es todo lo relacionado con la cultura, ¿verdad? Todo su desarrollo, ¿verdad? Todo lo que se practica, tanto costumbres como tradiciones o ritos que se manifiesten en dichas comunidades, ¿verdad? O en dichas
especies, ¿verdad? Básicamente, como recordemos que ya este es un proceso cultural, ¿verdad? Ya es una adaptación, ya estas personas, pues estos homínidos básicamente pues ya están adaptados al medio, ¿verdad? Y pues a su vez es el desarrollo de enseres, ¿verdad? Y herramientas que estos utilizaron, ¿verdad? Para lo que era la caza, ¿verdad? La recolección y pues la recolectar alimentos, ¿verdad? Los métodos de caza y la recolección de alimentos, ¿verdad? Y la realización de manifestaciones artísticas, ¿verdad? Que era lo que les decía, que se generaron pues las primeras comunidades, ¿verdad? Comunidades primitivas que dejaban pues sus manifestaciones artísticas, que hoy las podemos ver de esa forma, que dejaban sus pinturas rupestres, ¿verdad? En cuevas, en los lugares donde ellos básicamente se establecían, ¿verdad? Bien, el descubrimiento y la manipulación del fuego, que fue una invención sumamente importante para estas comunidades primitivas, ¿verdad? Porque no solamente los ayudaba o los mantenía calientes, ¿verdad? Sino que a su vez pues lo utilizaron pues para ya cocinar lo que era lo que conseguían, ¿verdad? Las comidas, ¿verdad? Básicamente. Y pues el desarrollo de la agricultura que se implementó en el sedentarismo, ¿verdad? Recordemos que estas comunidades, hubieron comunidades primitivas jóvenes que eran nómadas, ¿verdad? Eran nómadas, estas comunidades primitivas que vivieron en las últimas glaciaciones, ¿verdad? Y pues ellos eran, estas comunidades primitivas pues eran cazadores y recolectores, ¿verdad? Y como les decía, eran nómadas, y nómadas pues significa que andaban de lugar en lugar en busca de alimentos, ¿verdad? Ellos andaban siempre en búsqueda de alimentos, y es como pasan, ¿verdad? Ya de ser, pasan de un lugar a otro, ¿verdad? Se establecen en otro continente, ¿verdad? Estas comunidades primitivas. Y pues comienzan pues se convierten ya en sedentarios, ¿verdad? En un sedentarismo. ¿Y qué significa sedentarismo? Pues que ya no andan de lugar en lugar, nómadas, ¿verdad? Sino que ya se establecen en un lugar, ¿verdad? Se establecen las primeras comunidades, ¿verdad? Y es donde se desarrolla lo que es la agricultura, la ganadería, ¿verdad? La domesticación de animales, a su vez pues la elaboración de herramientas, a su vez la elaboración de cerámica, ¿verdad? Que la utilizaban estas comunidades primitivas para almacenar lo que se estaba produciendo en estas comunidades, en estas primeras comunidades sedentarias, ¿verdad? Muy bien. Ahí tenemos, bueno, la diferencia entre la hominización y la humanización, ¿verdad? Recordemos que la hominización es el proceso biológico que va adquiriendo estas especies, ¿verdad? A lo largo del tiempo, y la humanización pues ya es el proceso cultural donde ellos se desarrollan, ¿verdad? Donde ellos se establecen en comunidades, ¿verdad? Se establecen como sociedad y se adaptan al ambiente, ¿verdad? Y como les decía, ya se establecen las primeras comunidades o ciudades, ¿verdad? Y el desarrollo obviamente pues de lo que es la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Y la domesticación de animales, que fue un proceso trascendental en la vida de estas primeras comunidades, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuáles fueron las características físicas, verdad? Para que estos homínidos se pasaran de un bipedismo, de andar en cuatro extremidades a andar en dos, ¿verdad? Y pues ustedes pueden observar en la imagen, ¿verdad? Ya un hombre moderno, ¿verdad? Al lado pues ustedes ven la diferencia de su estructura, ¿verdad? En cuanto a la pelvis, ¿verdad? Fue, como les decía, fue en su inicio una adaptación óptima al hábitat de la sabana, ¿verdad? Al marchar bípedamente y con los brazos libres, ¿verdad? Los ancestros del hombre podrían recoger más fácilmente su comida, ¿verdad? Básicamente pues
lo trascendental aquí, jóvenes, pues fue la liberación de las manos, porque eso fue algo sumamente importante, ¿verdad? Y ustedes pueden observar en la imagen de abajo, ¿verdad? En la parte de abajo, que ya dos especies totalmente diferentes y su estructura es totalmente diferente, ¿verdad? Muy bien. Y pues a su vez la relación entre el ser humano y el ambiente, como ustedes pueden observar en la imagen, pues ya estas comunidades primitivas, ¿verdad? Ya son sedentarias, ¿verdad? Ya están en un lugar establecidas, ¿verdad? Ustedes como pueden ver sus viviendas, ¿verdad? El trabajo era en colectividad. Como ustedes ven, todos están repartidos, ¿verdad? Por igual los trabajos, ¿verdad? Y pues era donde se relacionaban ya entre sí, entre ellos, ¿verdad? Había un trabajo en colectividad, ¿verdad? Que todo lo que se recogía, pues básicamente se lo repartían de forma igualitaria, ¿verdad? Como decía en la primera clase, pues son comunidades primitivas donde no existían las clases sociales, bueno, básicamente, ¿verdad? Y, muy bien. Y tenemos el proceso de humanización, ¿verdad? Que es cuando ya llegamos al hombre moderno, como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? A diferencia de las demás especies animales, ya no evoluciona, ¿verdad? En términos de selección del individuo. Recordemos las teorías de la evolución de Charles Darwin, ¿verdad? Que él con su libro, ¿verdad? Famoso, que es la selección natural, ¿verdad? Sino que el individuo, sino que la sociedad humana, y en lugar de tender a diferenciarse en especies, se va integrando progresivamente en grupos sociales cada vez más amplios y en virtud de la evolución orgánica ya no es una evolución orgánica, ¿verdad? Básicamente, sino que viene a ser lo que es la evolución cultural, ¿verdad? Básicamente ustedes pueden observar, pues sí, ya es un cambio radical, ¿verdad? Imaginemos todas las imágenes que hemos visto, ¿verdad? El proceso de la evolución, el proceso de hominización, la adaptación al ambiente a su vez, ¿verdad? Y el proceso de humanización, ¿verdad? Que ya viene ya a integrarse, no como les decía aquí en la evolución, ¿verdad? Como una selección del individuo, ¿verdad? Como decía Charles Darwin, que decía que el mejor adaptado al ambiente era el que iba a prevalecer y iba a dejar pues obviamente sus descendientes y así sucesivamente pues iban a ir evolucionando a una especie aún mejor, ¿verdad? Sino que aquí ya pues la sociedad humana y en lugar de detenerse a diferenciarse entre especies, básicamente pues se va integrando progresivamente a los grupos sociales, como ustedes pueden observar y como todo mundo lo hace, ¿verdad? Que el hombre pues por naturaleza no puede estar solo, ¿verdad? Sino que el hombre pues siempre tiene que estar viviendo en sociedad, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver en la imagen, ya es un cambio vertiginoso, ¿verdad? Ya hay ya se establece lo que es no solamente lo biológico, sino la cultura, las prácticas, las costumbres, ¿verdad? Todo lo que nos identifica, ¿verdad? Como pueblo o como país, ¿verdad? Utilizando lo que es ya la cultura, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, jóvenes, y tenemos lo que es la actividad número 5, ¿verdad? Que es, vamos a elaborar un cuadro comparativo sobre las características del género Homo, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, y con esto concluimos, por concluida esta clase, ¿verdad? De antropología. Y pues a su vez, jóvenes, motivándolos a que sigan adelante con sus estudios, ¿verdad? Que nada los haga retroceder, ¿verdad? Que nada ni nadie los haga retroceder, que no importa las circunstancias que estemos pasando, todo lo que nos sucede, ya sea bien o mal, nos ayuda siempre, ¿verdad? Yo siempre digo que las cosas buenas nos ayudan muchísimo, pero los procesos un poco incómodos nos ayudan muchísimo más, porque aprendemos muchísimo más, ¿verdad?
Y pues recordándoles, ¿verdad? Las medidas de bioseguridad que deben de tener. Cuídense muchísimo, ¿verdad? Si les toca salir, pues salga y hágalo con precaución, ¿verdad? Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Nos vemos hasta la próxima y que Dios los bendiga. Y sobre todo, jóvenes, recordemos, los queremos estudiando en casa. Hasta pronto y que tengan un lindo día. Buenas tardes.